una representación muy hermosa de Dios, ¿cierto? Dando aliento de vida al hombre. Pero empecemos con la pregunta. En esta sesión ustedes pueden preguntar en cualquier momento, no creo que vaya a estar hablando tanto tiempo, pero sí la idea es que sea bastante interactivo, porque estas son cosas que nos tocan a todos, no solamente a los cristianos, sino que a todas las personas, ¿cierto? Nos han preguntado en algún momento si somos más que un animal. Entonces yo le hago la pregunta, ¿qué nos diferencia de ser un animal? ¿Nos vemos diferente a un animal? A un animal me refiero perros, gatos, monos. Nosotros pensamos, ¿ya? Ese es un buen punto, pero los animales también piensan. Los animales no funcionan como cosas como robots, sino que responden a su medio ambiente, tienen un cerebro, y ese cerebro les permite interactuar con ese ambiente y lo maneja. Entonces, también tienen un grado de pensamiento los animales. Más grande, menos grande, pero eso no nos estaría diferenciando mucho los animales. ¿Qué otra cosa podríamos tener diferente a los animales? Los animales no hablan como nosotros, pero los animales sí se comunican. Los granidos de las aves les permiten comunicarse con otras aves de su misma especie. Toda la comunicación, digamos, que tienen los animales, mientras más avanzados sean, les permite tener una comunicación. Ellos no hablan como nosotros, pero los animales se comunican. Entonces, la comunicación no sería una diferencia fundamental. Tal vez andar en dos pies. Tampoco, ¿cierto? Hay muchos animales que andan en dos pies, por ejemplo, las aves. Tal vez nuestras expresiones culturales. Si lo pensamos bien, mis hermanos, en cuanto a diferencias físicas, no tenemos diferencias físicas fundamentales por los animales. Los órganos internos que yo voy a tener no se diferencian en mucho, o prácticamente en nada, con los órganos que voy a encontrar en otros animales. El cerebro en su estructura fundamental tampoco se diferencia. Entonces, ¿por qué decimos que somos más que un animal? ¿Usted se siente más que un animal? Y lo que vamos a tratar de responder ahora es ¿por qué se siente más que un animal? ¿O se siente simplemente como un animal? ¿No? ¿Sí? ¿Qué nos diferenciará? Los animales se llevan por instinto y nosotros nos llevamos por la razón o la conciencia. Gracias, hermana. Muy buena respuesta. Vamos a ver un poco más acerca de la conciencia en los animales. Hermana. Que en el fondo se puede decir que el ser humano puede como dominar, por ejemplo, los animales, como Sí, también puede ser, ¿cierto? Vamos a ver también, bueno, que hay animales que domestican a otros animales, no era parte de lo que quería decir hoy día, pero hay hormigas que cultivan hongos, que son agricultores. Hay otros animales que esclavizan, también dentro del reino de las hormigas, ¿cierto? Que tienen esclavos y se los roban de otros nidos y los utilizan así toda su vida. Entonces, hay diferencias que al principio podrían parecernos fundamentales, pero no lo son. Sin embargo, aquí tenemos varias características que algunas hermanas las mencionaron ahora, que sí podemos decir taxativamente nos diferencian de los animales. Y lo principal que nosotros debemos creer es que somos creación a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la palabra. Y nosotros si vemos en el Génesis, ¿cierto? Cuando estamos ya recién empezando la Biblia, ¿cierto? Las primeras palabras, primer capítulo, ¿cierto? Tenemos en el Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces aquí tenemos no solamente un aspecto físico que considerar, nosotros no sabemos cómo es Dios, nos dice que estamos hechos a imagen de Él, pero nadie ha visto a Dios, no podemos hacerlo, ¿cierto? Porque su gloria simplemente no lo permite, pero tenemos una semejanza según lo que nos dice la palabra, pero esa semejanza no es solamente una semejanza física que vamos a ver, sino que tenemos una semejanza en base espiritual también, podríamos decir. Tenemos, ¿cierto?, una racionalidad, la racionalidad. Algunas hermanos decían recién que los animales no razonan, pero algunos animales sí, tienen un cierto raciocinio. Muchos
que vamos a analizar un poquito más adelante en la presentación, ¿cierto? Razonar, analizar y tomar decisiones, pero basadas en principios éticos. Los animales razonan y toman decisiones, y eso les permite seguir vivos en un mundo que es complicado, ¿cierto? Tienen depredadores, tienen que encontrar presas para poder seguir vivos, y eso hace que ellos necesariamente tengan que tener un razonamiento. Pero los animales, como vamos a ver, no toman decisiones basadas en principios éticos, sino que, como decían por acá, en los instintos, ¿cierto? El instinto es un sistema, ¿cierto? Como unos engranajes que le permiten a los demás animales poder actuar, poder interactuar con su medio ambiente. Nosotros no estamos exentos de tener esos instintos. Esos instintos están funcionando en nosotros. Esos instintos son poderosos y a mucha gente los guían y no les permiten hacer otra cosa. Pero nosotros vamos a ver que tenemos esta capacidad muy especial de pasar por sobre nuestros instintos, de poder lograr sobreponernos a estos instintos, ¿cierto? Y poder tomar otras decisiones que no serían las decisiones que tomarían la mayoría de los animales o todos los demás animales, ¿cierto? Tenemos además una cosa muy importante que es esta espiritualidad, dimensión trascendente que nos permite relacionarnos con el Creador, con Dios. Esto, de todo lo que se ha estudiado, ¿cierto?, no lo tiene ningún otro ser de la creación. Solamente nosotros tenemos esta relación especial con Dios. Por supuesto que Dios se relaciona con todas sus criaturas, ¿cierto? Y lo podemos ver en la palabra, ¿cierto? Que Dios habla acerca de su creación y demuestra estar muy orgulloso porque es una cosa maravillosa, pero Él solamente tiene esta dimensión espiritual con nosotros, y eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que considerar siempre, ¿cierto? Y esta espiritualidad nos permite plantearnos además preguntas trascendentes que no están en el resto del reino animal. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Tiene algún sentido? Nosotros podemos leer a muchos autores que nos indican que nuestra vida no tiene ningún sentido. Simplemente somos animales como el resto de los animales. Nuestra función principal es reproducirnos. Una vez que hemos hecho eso, ya pasamos nuestra función principal y da lo mismo lo que ocurra con nosotros, ¿cierto? Si lo analizamos en una perspectiva bastante deprimente acerca de lo que es la vida, pero así es como funcionan todos los demás animales. Y los animales que no se pueden reproducir por alguna razón terminan extinguiéndose y desapareciendo de este mundo. Nosotros, en cambio, nos hacemos estas preguntas y decimos, ¿eso es solamente el sentido de mi vida? ¿Solamente ser portadores de genes que van a pasar a otra generación y así ad infinito? ¿O tenemos un sentido mayor? ¿Qué es lo que piensan ustedes, hermanos? ¿Se sienten solamente portadores de genes, como han indicado pensadores bastante importantes del mundo laico? ¿O creen que ustedes son algo más? ¿Tienen una importancia mayor que solamente perpetuar la especie? ¿Por qué? ¿Qué les indica a ustedes que tienen algo diferente al resto de los animales? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder aquí y además dar las características que nos indican que esto es cierto. Porque yo puedo tener una teoría, pero tengo que poder defenderla, poder decir por qué yo me siento diferente. Y además tenemos un sentido de la moralidad, nuevamente conciencia ética. ¿De dónde viene esto que nos indica que tal cosa es justa y tal cosa no es justa? Vamos a ver que algunos animales tienen un cierto sentido ético, pero no se desarrolla en absoluto de una manera tan fuerte como el ser humano, que es lo único que tiene este sentido así de la ética y de la moral, que va mucho más allá de lo que podríamos explicar por simple instinto. Entonces vamos a ver eso también, ¿cierto? Esta ética que nos guía lo justo, lo correcto, y que nuevamente trasciende a los comportamientos instintivos. Nosotros podemos ver una escala de animales muy sencillos, ¿cierto? Pensemos en un gusanito, ¿cierto? Y el gusanito hace lo que hace solamente por instinto. Tiene unas pocas neuronas, ¿cierto?, que le permiten funcionar en el ambiente en el cual viva. Si nosotros ya pasamos a animales más desarrollados, vamos a ver que sus instintos son más complejos. Pero en el ser humano esto adquiere una diferencia cualitativa, no solo cuantitativa. No solamente yo puedo tener una escala que va desde los seres más sencillos hasta los más evolucionados y de ahí a nosotros, sino que hay un salto. Y ese salto no me lo puedo explicar simplemente por un instinto. Tenemos algo más. Y eso es lo que tenemos que nosotros poder estar siempre seguros que es así, que es algo diferente. Entonces, nunca olvidar esto, somos creación directa de Él. Y el pensar que somos creación directa del Señor
nos abre un abanico de posibilidades muy diferente al que nosotros podemos tener simplemente encasillándonos en somos un animal más que va a pasar un cierto tiempo y después va a desaparecer, como ocurrió con prácticamente toda la vida en este planeta. Mi hermano, hermana, si tienen alguna consulta, alguna cosa, levantan una mano y aquí la respondemos entre todos, ¿cierto? Para que hagamos esto más dinámico. Entonces, aquí tenemos un versículo en el Salmo, ¿cierto? Salmo 8, del 4 al 6. Nos dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué nos dice aquí el salmista? El hombre no es cualquier cosa. El hombre no es parte de la creación, sino que tiene un carácter muy especial, poco menor que los ángeles, que los seres celestiales, ¿cierto? Que nos describen así con, si nosotros leemos la Biblia, ¿cierto? Dice que un solo ángel sería capaz de tener un ejército, ¿cierto? Y Dios tiene legiones de ángeles alabándole, poco menores que ellos, ¿cierto? Y además, lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, es evidente que para el Señor esta creación del hombre es muy especial. Y tiene cosas muy especiales por dos características principales. Está hecho, y lo dice la palabra, a su imagen y a su semejanza, ¿cierto? A su imagen. Entonces, nosotros estamos reflejando, no lo tenemos totalmente, pero reflejamos estos principios divinos, ¿cierto? Estos principios del Creador. Lo podemos leer aquí. Tenemos inteligencia, ¿cierto? Tenemos también la capacidad para usarla o no, dependiendo de nuestras propias decisiones, pero tenemos esa inteligencia. Es una cosa que nos ha dado nuestro Creador y que nos ha dado también libre albedrío para utilizarla como nosotros convengamos. Y ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener buenas decisiones en cómo utilizamos esta inteligencia que nos ha dado, ¿cierto? Tenemos una voluntad y una libertad, ¿cierto? No somos máquinas que han sido encasilladas para hacer una cosa y una sola cosa. Si ustedes piensan en un mecanismo creado por el hombre, ¿cierto? Una máquina, una computadora, cualquier mecanismo, ¿cierto? Este tiene un solo sentido y no puede salirse de ese sentido. Hace para lo cual fue hecho, para lo cual fue construido o programado. Nosotros, por el contrario, tenemos esta voluntad y esta libertad, ¿cierto? Que es nuestro libre albedrío. Somos capaces de hacer otras cosas, ¿cierto? Somos capaces de sobreponernos a determinados hechos y tomar una decisión, ¿cierto? Esa decisión, por supuesto, puede ser más o menos libre, pero tenemos en esencia la capacidad para sobreponernos a, por ejemplo, una enseñanza previa o un adoctrinamiento y hacer, ¿cierto?, nuestra voluntad. Aparentemente ninguna otra criatura de la creación tiene esta capacidad, sino que ellos están unidos, ¿cierto?, por estos instintos que no les dejan ser libres, sino que tienen que estar funcionando así de una manera más o menos apretada. Y tenemos también, ¿cierto?, esta capacidad de amar, moral y justicia. Nosotros podemos tener una discusión o no, ¿cierto?, acerca de si los animales tienen la capacidad de amar. Ustedes podrán haber visto, no sé, los que tienen mascotas y que estas mascotas han tenido cría, ¿cierto? Si lo que hace la hembra es amor o no, o es solamente instinto. Pero definitivamente la moral y la justicia, ¿cierto?, pertenecen a nosotros, están en un nivel superior. Y eso, ¿cierto?, es reflejo de que hemos sido hechos a la imagen del Creador. Y además, ¿cierto?, tenemos una semejanza. Y eso nos dice que nosotros debemos, ¿cierto?, semejarnos cada vez más a nuestro Creador. Como nuestro pastor decía, ¿cierto?, nuestro objetivo de ser Cristo debe ser parecernos a Cristo cada vez más. Y eso está inscrito aquí también, ¿cierto? Él nos llama a asemejarnos cada vez a nuestro Creador. Y esto no lo vamos a ver en el resto del reino animal, ¿cierto? El resto del reino animal va a funcionar como debe funcionar, como ha sido instituido, pero nosotros estamos llamados a ser como Él, ¿cierto? A asemejarnos a Cristo. Y eso nuevamente es una cosa voluntaria que no tiene el resto del reino animal. Vamos a profundizar en eso un poquito más. Entonces, el mensaje principal que nosotros podríamos tener aquí, de hecho tenemos aquí, es que a diferencia de los animales que actúan por instinto, nosotros somos capaces de tomar decisiones en base a
principios morales, a principios éticos. Somos capaces de reflexionar conscientemente en esto. Un animal no va a reflexionar conscientemente, sino que va a hacer lo que su instinto le dicta. Proteger a sus crías, cazar, huir en el caso de que sea necesario. Todos esos son instintos, pero nosotros tenemos un nivel muy superior que no se explica solamente por una escala evolutiva. Entonces, el ser humano es exaltado a esta posición que va por encima de todo el resto de la creación, y eso nos hace muy especiales. No tenemos que estar orgullosos diciendo somos mejor que todo, ¿cierto? Porque el Señor nos llama a ser humildes, pero indudablemente nosotros estamos por encima de toda la creación y hemos sido dotados de gloria y honra. Ahora, no tenemos que perder de vista el objetivo, ¿cierto? Esa honra y esa gloria es para glorificar a nuestro Señor y no a nosotros mismos, sino que estaríamos cayendo en una trampa. Entonces aquí tenemos un hermoso versículo también. Eclesiastés, ¿cierto? Que me dice, todo eso hermoso su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, ¿cierto? Nos está diciendo en el corazón de nosotros, ¿cierto? Del ser humano, Él ha puesto eternidad. Y no somos solamente producto de la evolución, sino que los seres espirituales no sé si han tenido la oportunidad de estudiar o ver, no sé, teorías evolutivas que nosotros tendríamos a partir de una larga escala, ¿cierto? de diferentes animales. La palabra del Señor nos supone esto, pero sí, cuando nosotros nos dicen que solamente somos un animal, ahí sí tenemos una diferencia taxativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no somos iguales. Ustedes acaban de decirme que no se sienten iguales a cualquier animal, ¿cierto? Hay algo interno que nos dice somos diferentes, no somos lo mismo. Y esos diferentes, ¿cierto? Vamos a ver, son las cualidades que este Creador puso en nosotros, estas capacidades que nosotros tenemos, valga la redundancia, la capacidad de ejercitar o no de manera conciencia. Entonces nosotros tenemos esto, una conciencia de la eternidad, y esto no se ha encontrado en ningún otro animal. La conciencia de la eternidad es una conciencia de ser trascendente. Yo no estoy solamente aquí para funcionar un tiempo de vida que va a ser más largo, más corto, dependiendo de cada individuo y sus circunstancias, sino que va a haber una trascendencia. Ningún otro animal, ninguna otra criatura siquiera que nosotros conozcamos tiene esta capacidad de saberse trascendente, saber que está de paso en este mundo, pero que va a llegar a un lugar diferente. Todas las demás criaturas, ¿cierto? O no tienen ninguna conciencia y simplemente funcionan, o esto ni siquiera se lo plantean. Viven, finalmente perecen y desaparecen sin tener ningún otro sentido. Me imagino que no todos ustedes saben porque no me conocen, pero yo no he sido nacido y criado en el Evangelio, como siempre se escucha. Yo vengo de afuera, ¿cierto? Del mundo. Y de un mundo en el cual yo siempre me dediqué, siempre me interesaba mucho la ciencia. Yo trabajo en ciencia y hace mucho tiempo, digamos, creo que cuando tenía unos 12 o 13 años, me planteé esto, desde la religión católica al menos, no me calzaban lo que me decía la religión católica con lo que me decía la ciencia en ese momento. Y en ese momento, con una mente de 13 años, ¿cierto? Y con absolutamente ningún tipo de guía, yo tomé una decisión consciente. Y esa decisión es, yo me voy a ir por el lado de la ciencia, me voy a olvidar de la religión porque simplemente no me encajan. Ambas cosas están en una contradicción vital, no me hace sentido, y por tanto yo me fui al lado de la ciencia. Y como podrá decirle mi esposa, si es que hablan con ella, cuando la conocí, ¿cierto? Yo estaba en esa posición. Y esa posición tiene algunas ventajas, ¿cierto? Pero tiene muchas desventajas. Y una de las desventajas que yo tenía desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde una cierta infancia, y me escucha después con los niños cuando empiezan a adquirir conciencia de su mortalidad, es que eventualmente me voy a morir y eso va a ser como apagar la tele y desaparezco. Y empecé a tener un terror de eso. ¿Qué va a pasar cuando yo desaparezca? No va a pasar nada. O sea, pasé por este mundo, hice algo, desaparecí y eso no tuvo ninguna significancia.
¿cierto? Simplemente desaparecimos con el paso del tiempo y bueno, gracias a la ayuda idónea que pone el Señor siempre en las manos de su Hijo, cuando uno lo va reflexionando después, ¿cierto? Pude conocer personas que me empezaron a demostrar, y no solamente mostrar, sino que demostrar que no hay absolutamente ninguna incompatibilidad con la ciencia y con el creer en un ser superior, y con creer en Dios, ¿cierto? Y de hecho, si uno se pone a analizarlo después seriamente, a estudiar, se da cuenta que es una necesidad, no es solamente que no sean, que no sean incompatibles, sino que son totalmente compatibles. Es necesario creer en un ser superior para poder entender el mundo. Y eso es lo que ocurrió conmigo y de esa manera yo llegué, digamos, al Evangelio, de esa manera consciente. No tuve una revelación, sino que fue de esta manera que el Señor actuó conmigo, de una manera así lenta, metódica, ¿cierto? Dándome pequeñas pruebas, dando pequeñas piezas para poder armar el rompecabezas, este puzzle, ¿cierto? Y de esa manera llegar a esa conclusión. Tiene que haber un creador, porque si no, no me explico este mundo. Y no me lo explico ni de manera racional, ni de manera científica. Bueno, ese es un pequeño paréntesis, pero relacionado con esto de la eternidad, ¿cierto? Del saber que cuando yo me muera no voy a desaparecer, no va a ser como apagar la tele o que simplemente, como dice mi hija, que sueña en negro, así que no sueña absolutamente nada, desaparece, sino que tenemos una trascendencia, una eternidad. Y eso solamente lo posee el ser humano. No se ha visto ni se ha podido determinar que ningún otro animal pueda tener este sentido de trascendencia que va a seguir después de esta vida. Entonces empecemos a analizar algunos de estas características que nos hacen especiales, que nos hacen diferentes al resto de la creación. Tenemos nuevamente en el Génesis, ¿cierto? Pero ya avanzando al capítulo 9, ¿cierto? Versículo 6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el valor que tiene el hombre, ¿cierto? No es simplemente un animal que uno puede ir y eliminar o utilizar, ¿cierto? Para diferentes fines. El hombre tiene una dignidad intrínseca que es mayor a todo el resto de la creación. Esto no significa que nosotros vamos a poder estar maltratando, ¿cierto?, los otros animales, porque eso ya viene a chocar con principios éticos y morales, pero taxativamente somos superiores, tenemos una superioridad, y esa superioridad viene, ¿cierto?, de que el Señor nos creó, ¿cierto? Y este valor, y esto es súper importante porque en el mundo esto se ve mucho, todavía, ¿cierto?, siglo XXI, hay una gran discriminación acerca de las personas en base a su utilidad, ¿cierto? Esta persona me sirve o no, ha sido educada, tiene capacidades para hacer una cosa o no, y si no las tiene, tendría un menor valor. No, mi hermano, mi hermana, las personas no tienen más o menos valor. Toda la vida humana, ¿cierto?, tiene igual valor, un valor altísimo, incalculable, que yo no puedo llegar a imaginar. Y eso simplemente porque somos creadores, creación directa del Dios que creó todo el universo. Amén. Entonces, ustedes no pueden distinguir un valor mayor o menor, ¿cierto?, en base a la utilidad, a la educación. Un hermano que, no sé, recién llegó a cuarto medio y se quedó ahí, o un hermano que tiene doctorado, postdoctorado, qué sé yo, está trabajando en la NASA, ambos tienen igual valor. Sí, van a tener mayor o menor educación, pero el valor del ser humano sigue siendo el mismo, sigue siendo incalculable. No depende de su estatus social tampoco, no depende tampoco de su raza, ¿cierto? Podemos ver en muchos países, acá también, que hay muchas discriminación en base a la raza de las personas, y se dice que si son de tal raza o de tal etnia, qué sé yo, valen más o menos, o tienen estas o estas otras características. Nosotros no debemos caer en eso, porque todo el ser humano, ¿cierto?, todos tenemos el mismo valor, no se mide en eso, ¿cierto? Entonces, el valor, ¿cierto?, se basa en esta creencia de que somos creados a imagen de Dios. ¿Creados a imagen de quién? Creó todo este mundo, ¿cierto? A partir desde el principio del universo, ¿cierto?, este creador los tenían en mente, ¿cierto?, que íbamos a ser puestos en este mundo en algún momento, y eso nos da un valor sumamente especial. Entonces, aquí nuevamente este valor
radica en que fuimos hechos a imagen de Dios. Y aquí tenemos una referencia en Mateo, ¿cierto? 10, 29 al 31, dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí, cierto? No sé cuánto será un cuarto, seguramente era muy poco dinero, ¿cierto? En cuanto a valor monetario, pero aquí nos está diciendo el Señor que nosotros, ¿cierto? Valemos mucho más, ¿cierto? Estas aves, ¿cierto? Tenían un cierto valor, y sin embargo el Señor cuida de ellas. Nosotros tenemos un valor mucho mayor. Entonces, todo esto radica en que tenemos un valor intrínseco, y ese valor, nuevamente, no viene dado por mi educación, no viene dado por dónde nací. Si fui hijo, no sé, pues de algún príncipe o del barrendero de la calle, no tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver con mi educación. Solamente mi valor viene dado porque soy hecho por el Señor, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que claramente Jesús, ¿cierto? Estas son palabras de nuestro Señor, ¿cierto? De Jesús, enseña que el ser humano tiene un valor mucho mayor que todo el resto de la creación. Y de hecho, si nosotros leemos la Biblia, ¿cierto? Nos dice que el ser humano fue puesto así por encima de toda la creación para administrar, ¿cierto? Entonces tenemos además esa responsabilidad, y es una responsabilidad grande. Amén. Bueno, vamos a tratar de empezar, ¿cierto? Algunas de estas características que nos hacen tan especiales gracias a nuestro Señor. Tenemos, ¿cierto?, esta racionalidad, y tenemos aquí una referencia en Proverbios, ¿cierto? Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Fíjense cómo estas características, a su imagen, a su semejanza, ¿cierto?, vienen dadas por el Creador. Y la primera, que nos llama más la atención, ¿cierto?, es esta racionalidad. ¿Y qué es la racionalidad? Es el darse cuenta de uno mismo, el poder reflexionar: yo existo, estoy haciendo algo en este mundo, ¿cierto? Tener autoconciencia, que también vamos a analizar un poquito acerca de esto, ¿cierto? Podemos razonar acerca de la existencia, del sentido de la vida, y buscar respuestas filosóficas. El ser humano es el único que se plantea filosofías, cosmovisiones, teologías, ¿cierto?, que explican qué es lo que está haciendo aquí y por qué está aquí, por qué tiene un sentido la vida. Como les indicaba, ningún otro animal, ¿cierto?, le da un sentido a su vida mayor que el de sobrevivir, reproducirse. Y en algunos, ¿cierto?, algunas otras cosas, pero son siempre cosas muy básicas. En cambio, nosotros tenemos este sentido como de trascendencia, de que somos diferentes, de que tenemos algo diferente. Y tenemos, ¿cierto?, sabiduría, conocimiento e inteligencia. Lo usamos de una mejor manera o de una peor manera, pero esto viene del Creador, ¿cierto? Nosotros podemos construir máquinas, ¿cierto?, para ayudarnos, podemos construir máquinas también para destruirnos. Usualmente, lamentablemente, parece que nos vamos más para el segundo lado que para el primero, pero tenemos esa capacidad, esa sabiduría, esa inteligencia. Muchos animales son capaces de construir herramientas, de resolver problemas bastante complejos. Ustedes habrán visto, no sé, pues, documentales en que aparecen pulpos abriendo frascos o resolviendo laberintos para poder llegar a alguna recompensa, ¿cierto? Tenemos algunas aves como son los cuervos, que son sumamente inteligentes y que son también capaces de resolver problemas, o incluso de darle recompensas a las personas que nos han tratado bien, o hacerle maldades a las personas que nos han tratado mal, de entre medio de una población muy grande, ¿cierto? Ese tipo de comportamiento. Pero la inteligencia del ser humano, ¿cierto?, va más allá. Ningún animal que se haya podido medir tiene una inteligencia que sea mayor a la de un niño de 4 años. De ahí en adelante, ¿cierto?, nosotros tenemos un salto cuantitativo, ¿cierto?, que supera la inteligencia de cualquier otro animal, por muy inteligente o avanzado que sea. Entonces, tenemos esta capacidad, ¿cierto? Tenemos la capacidad de adquirir conocimiento, y esa capacidad reconocemos que viene directamente de Dios, porque no la podemos explicar de otra manera. Al menos esa es nuestra creencia, ¿cierto? Bueno, como les indicaba, un rasgo sumamente interesante,
¿cierto?, es que el ser humano es capaz de reflexionar sobre su propia existencia, y eso se denomina tener autoconciencia, ser consciente de que yo existo, que estoy haciendo algo, reflexionar acerca de no solamente estar comiendo, no solamente estar cazando, no solamente estarme defendiendo o huyendo, sino que ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene mi vida? Todo eso, ¿cierto?, es muy diferente a lo que nosotros podemos encontrar en otros animales. Esa autoconciencia, ¿cierto? Nos preguntamos por este sentido de la vida. ¿De dónde surgió? ¿Por qué existo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Si es que tiene algún sentido. Entonces nosotros encontramos aquí todo eso. Y además tenemos la capacidad de construir estos sistemas filosóficos, teóricos, que nos distinguen de todo el resto de la creación. Aquí es muy importante esto de acá. Este nivel de racionalidad abstracta y metacognición, es decir, poder meterse dentro de uno mismo y verse hacia afuera. Y no solamente ver a los demás individuos, no se observa, ¿cierto?, en los demás animales, por muy complejas que puedan ser las conductas que estos puedan presentar. Aquí nosotros nuevamente tenemos que distinguir todo lo que se relaciona con simplemente una actitud automática, como un instinto, y lo que realmente nos hace pensar nosotros. En cuanto a pensar, no sé si ustedes, creo que sí, sobre todo los más jóvenes, habrán tenido alguna interacción con estas inteligencias artificiales que están saliendo. Y al menos en mi caso, uno se da cuenta que son súper buenas. No sé si ustedes han probado alguna cosa, pero son súper buenas. Parece que fuera una persona la que me está respondiendo. Y parece que lo que me está respondiendo tiene bastante sentido. Si ustedes las prueban de una manera un poco más profunda, se van a dar cuenta que tiene una serie de sesgos que les indican que no es una persona, sino que es ni siquiera un algoritmo, sino que una cantidad gigantesca de procesadores que están viendo de una manera estadística qué es lo que debieran responderme. Y muchas veces le chuntan bastante bien, otras veces fallan de una manera sumamente estrepitosa y por eso hay que tener cuidado con ella. Pero son un mecanismo, un sistema, son un algoritmo, no son una conciencia real. Lo que supera todo eso, sí, digamos, es nuestra conciencia. Tenemos que tener en cuenta eso y tener mucho cuidado con estas inteligencias artificiales. Yo no les estoy diciendo que no las usen, de hecho, utilícenlas. Son una herramienta excelente para poder avanzar con mucho trabajo. Pero tengan en cuenta que no es una persona, no es una conciencia real. No hemos llegado, y seguramente nunca vamos a llegar a crear una conciencia real, a manera diferente de lo que hizo el Señor con nosotros, de una manera instantánea, ¿cierto?, que nos ha dado una conciencia real. Estos mecanismos no se cuestionan acerca de su propia existencia. Si ustedes les preguntan, les van a decir que sí. Les van a decir que sí, que estoy hecho de circuitos y que me siento aquí acá, pero no es una conciencia real, es una conciencia simulada. Entonces tengan cuidado con eso. Un paréntesis. Entonces, esto no lo voy a encontrar en otros animales ni en otros sistemas, valga la aclaración, digamos, con estos mecanismos de guía que están muy en boga ahora. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Aquí tenemos un poco más acerca de la conciencia o la autoconciencia. Dice, posee una conciencia compleja que permite cuestionar nuestra existencia. Y esto no es una característica común en otros animales. Y tenemos un asterisco. Aquí hay una cosa interesante, que es lo que hacen muchos científicos para determinar si un animal tiene esta autoconciencia. Autoconciencia, recordemos, sería el saber que yo soy yo. No simplemente existir y funcionar en un sistema, sino que plantearme yo existo. Y este test es un test que se utiliza con un espejo. Y es la capacidad de un animal para reconocerse en un espejo, para ver su reflejo y darse cuenta, ese soy yo. Es una cosa que podría parecer bastante sencilla, pero sumamente compleja. Sin embargo, existen algunos otros animales, no en todos. Les pregunto, ¿un perro, un gato, son animales que poseen cierta inteligencia? La mayoría tenemos una mascota que es un perro, un gato, o varios de esos, cuatro, ¿cierto? ¿Es un animal que tenga cierta inteligencia? Sí, ¿cierto? El perro, el gato nos reconoce, dependiendo del tipo de animal, con más interés o menos interés, ¿cierto? Pero un perro y un gato no pasan esta prueba del espejo. Si ustedes le ponen un espejo delante, el perro y el gato van a creer que es otro animal y lo van a atacar o se van a arrancar.
Sin embargo, algunos otros animales sí lo pueden hacer. Por ejemplo, ciertos elefantes, no me acuerdo exactamente si los indios o los africanos, se reconocen en el espejo, demuestran interés en ese reflejo y se dan cuenta que son ellos. Se ha encontrado también en algunos peces, casi ninguno, pero también algunos peces son capaces de reconocerse en el espejo. Existen algunas aves también, ¿cierto?, que son capaces de reconocerse en el espejo, pero la mayoría de los animales no tienen esta autoconciencia de darse cuenta que eso que está reflejado ahí es ellos mismos. Sin embargo, nosotros poseemos eso, pero de una capacidad muchísimo mayor, ¿cierto? Pero valga la aclaración, no somos los únicos que tenemos esta autoconciencia. Algunos animales también la tienen, pero en una cantidad, ¿cierto?, en un grado muchísimo menor que nosotros. Nosotros no solamente nos miramos en el espejo y nos damos cuenta que estamos despeinados o qué sé yo, a temprana edad, sino que nos preguntamos, ¿qué me veo viejo? ¿Qué voy a hacer mañana? No sé, tenemos preguntas más fundamentales aparte de solamente reconocernos en ese espejo. Pero lo que es importante aquí es que esta no es una característica única del ser humano. También hay otros animales, pocos, pero existen, que la tienen. Pero nosotros, ¿cierto?, vamos muchos grados más allá que esta autoconciencia. Tenemos otras cosas más, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos en el Génesis nuevamente, voy a decir mucho el Génesis porque aquí tenemos mucha información muy hermosa, ¿cierto? En Génesis capítulo 3, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿cierto? Entonces después de pecar, después de pecar, ¿cierto?, Adán y Eva requieren conciencia de, bueno, no de sí mismos, ¿cierto? Ellos tenían conciencia de sí mismos, hay un error, pero se dan cuenta que están desnudos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se abrieron sus ojos al pecado. Nosotros sabemos que antes de esto no existía el pecado. Sin embargo, cuando ocurrió este lamentable suceso, ¿cierto?, ellos tuvieron autoconciencia, además de ellos mismos, de que estaban desnudos y que había un pecado, y de ahí, bueno, pasa todo el resto de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras, ¿cierto? También tenemos una cita bien bonita en Romanos 2, ¿cierto?, capítulo 14, 15, que nos dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos, y esto es similar a lo que estábamos escuchando nuestro pastor en la exposición anterior, ¿cierto?, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia. ¿Qué nos podría indicar esto, mis hermanos? ¿Qué les dice esta palabra en relación al carácter del ser humano? ¿Qué nos describen estos versículos? Nosotros tenemos un mensaje muy hermoso en todos los versículos, ¿cierto? Pero esto en particular, ¿qué se les ocurre a ustedes que nos pueden estar indicando? No sé si alguien tiene un comentario. ¿Qué nos están diciendo aquí? ¿Cierto? De personas que no son cristianas, que no son creyentes, pero aún así actúan de acuerdo a la ley. ¿Yo necesito ser cristiano para actuar como actúa un cristiano? ¿No, cierto? Yo tengo varios compañeros que no son cristianos en absoluto, pero que actúan de una manera cristiana, que ayudan al prójimo, que se preocupan por sus semejantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice esta palabra aquí, cierto? Son para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de esta conciencia, ¿cierto? Hay una conciencia interna que nos indica qué está bien y qué está mal. Que yo haga lo bueno o lo malo es una cosa diferente, porque yo tengo libre albedrío para hacerlo, ¿cierto? Pero yo sé qué es lo que está bien y lo que está mal. Si nosotros pensamos en una caricatura, ¿cierto?, es como ese brillito que está haciendo aquí diciéndote: eso que vas a hacer está mal. Yo lo hago igual, pero sé que está bien y que está mal, y para eso no necesito ser cristiano, porque todos somos creación del Señor, y el Señor ha puesto este carácter en todos nosotros, esta inteligencia, esta capacidad para saber qué está bien y qué está mal, ¿cierto? Y esto no depende de ser religioso o no, está inscrito, ¿cierto? Podríamos decir, como en el hardware que tenemos, está inscrito esto de saber qué está bien y qué está mal. Tenemos también aquí una referencia en el Salmo 139, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, ¿cierto?
Entonces, el salmista nos dice, conoce mis pensamientos, ¿cierto? Date cuenta de ellos, guíame, ¿cierto? Guíame. Sabe que estos pueden ser erróneos, se preocupa por ello y declara esta necesidad de una guía espiritual. Nuevamente, sabemos del bien, sabemos del mal. Y el salmista nos dice, por favor, Señor, dame la capacidad para hacer lo bueno, para sobreponerme a lo malo. Seguramente lo malo me va a dar una gratificación, me va a dar una ventaja, montones de cosas, ¿cierto?, que podemos, que uno podría decir. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es tener esta universo. Bueno, eso es lo que tenía para decirles. Si tienen algunas consultas o comentarios, lo podemos ver ahora, porque me parece que tenemos tiempo todavía. ¿Algunas consultas? ¿Comentarios? Tal vez una pregunta un poco trivial, pero me gustaría saber sobre, ya que se mencionó el tema de nuestra continuidad genética con los primates, ¿cuál es la diferencia entre mono, simio y primate? Porque a veces está como bastante confuso la relación. Se dice mono, simio, los simios son diferentes. Entre mono, simio y primate. Esta complicada pregunta. Los monos son una rama evolutiva, digamos, me parece, una rama evolutiva antigua que se originó, me parece, en África, pero que también, antes que África fuera África, digamos, estamos pensando en Pangea, cuando todos los continentes eran un megacontinente antes de que hubiera deriva continental. Ahí me parece que se originaron esta rama de los monos. No queda ninguno de ellos ahora, sino que están los descendientes. Los primates son una rama de los monos que evolutivamente nos lleva al ser humano. Y ahí tenemos finalmente los homínidos, que vendrían a ser como los antepasados. No sé exactamente cuáles son sus cualidades específicas. Me parece que los primates, me parece, pero puedo estar equivocado, tienen bipedalismo, es decir, andan en dos pies, a diferencia de los demás monos, que todos andan en cuatro pies y normalmente están en los árboles, porque ese es su hábitat natural. Eso sería evolutivamente, pero no soy experto en el tema, entonces me puedo estar equivocando ahí un poquito, pero me parece que los monos, digamos, son como una rama ancestral, y de ahí vienen los primates, y de los primates vendrían los homínidos. Están unos animales que se parecen bastante a nosotros, que son bien interesantes, que son los bonobos, y están también los orangutanes, y me parece que los chimpancés por ahí. No es la misma rama, sino que en ramas diferentes. No sé si tienen más. A ver, por acá. La hermana me parece que levantó la mano primero. Me gustaría profundizar la diferencia, si es que existe, entre sabiduría e inteligencia. Y desde el punto de vista, todo proviene de Dios, pero ¿qué es mejor o qué es más valioso en nuestro desempeño acá en la tierra? Ser sabio, ser inteligente, porque yo creo que una persona inteligente no necesariamente puede ser sabia. Entonces, un poco a ver ejemplos o desde otro punto de vista poder diferenciarlo, profundizarlo y cuál tiene más valor, sabiendo que todo viene de Dios. Entre sabiduría e inteligencia, yo diría, y es mi opinión, que la inteligencia es una cosa que puede ser más general. Hay animales que son inteligentes, indudablemente. Como les decía, hay cuervos que son las aves más inteligentes, y uno de los animales más inteligentes que hay son capaces de resolver problemas, tienen una inteligencia, son capaces de reconocer personas, son capaces de reconocer personas que les hacen bien versus otras que les hacen mal, y responder a ellos de manera diferente. Eso vendría a ser inteligencia, y esta vendría a ser una capacidad, podríamos
podríamos decir, evolutiva que es necesaria para estos animales para interactuar en su medio. La sabiduría, por el contrario, la palabra nos dice que nosotros debemos pedir sabiduría, y esta sabiduría vendría del Creador, vendría de Dios. Entonces, este es un nivel mayor, ¿cierto? Más absoluto, que viene a ser mayor que solamente una cosa instintiva, al menos ese es mi punto de vista, y que nosotros adquirimos del Señor. Nosotros le pedimos cuando no tenemos alguna capacidad: Señor, por favor, ayúdame, dame esta capacidad que yo no tengo, dame sabiduría, ¿cierto? Y sabemos que la mayor sabiduría, ¿cierto?, la tiene el Señor, porque Él tiene todas las capacidades, ¿cierto?, todo el poder, y es capaz de hacer todas estas cosas que nosotros no podemos hacer, y prestarnos, digamos, parte de esa sabiduría. Entonces yo diría que esa es la diferencia principal, al menos esa es mi visión. En lo personal siempre he tenido esa duda, y de hecho he generado como mi propio camino. En mi oración diaria siempre le digo al Señor, y no sé si está bien enfocada: dame sabiduría para la vida, para desempeñarme en los roles que me toca o que tengo, y dame inteligencia para desarrollar mi trabajo o el estudio en el caso. Pero no sé si es válido hacer esa diferencia desde el punto de vista de ser cristiano. Yo pienso que sí, porque ambas cosas se las está pidiendo el Señor. Le está pidiendo tanto la sabiduría como la inteligencia. En ese punto de vista vendrían a ser como intercambiables. Es indudable que necesito inteligencia para poder aplicar la sabiduría, si no podría hacerlo. Pero ambas cosas se las está pidiendo el Señor. Entonces, seguramente la distinción no es tan importante como el hacerlo, como el pedirlo, como tener la voluntad de: yo necesito esto, necesito esta sabiduría, necesito esta inteligencia para poder actuar bien. Y a mí me parece que esa es la parte principal, el poder actuar bien, el poder actuar de manera cristiana, ¿cierto? Poder actuar como el Señor nos pide que actuemos para que finalmente nos vaya bien, ¿cierto? El Señor quiere lo mejor para nosotros, y Él por tanto nos da estas capacidades que nosotros no tenemos para poder actuar bien. Bueno, ahí es cosa de uno si es que sigue ese consejo o no. No sé si con eso hermana acá tenía una pregunta. ¿No? ¿La hermana? ¿Sí? Ya, yo sé que quizás puede ser un poco controversial, y si no sabe responder está bien también, porque yo tampoco sabría cómo responder. Bueno, sabemos que vivimos en una sociedad que ya está un poco deteriorando toda esta verdad que conocemos nosotros, y la pregunta sería: ¿qué pasa a nivel cerebral a partir de la autoconciencia en las personas que se autoperciben como animales? No sé si queda claro. Sí. Ya, la respuesta corta es: no lo sé. Hay personas que se autoperciben como cosas, como un auto, como animales también, como gatos, como caballos, como no sé qué cosa. Bueno, la parte controversial podría ser decir que esas personas realmente necesitan, no están teniendo una autoconciencia real, y que puede que tengan un problema psicológico, y que deban ir a un profesional que pueda diagnosticarlo y ver ese problema psicológico. Sin embargo, muchas veces en apariencia yo creo que ellos no se perciben realmente así, sino que es una moda para poder ganar estos likes en redes sociales y qué sé yo. No son personas que estén en su casa creyéndose un animal, sino que son personas que están creyéndose un animal, pero que además están subiendo una historia a Instagram o a qué sé yo, TikTok, que otra red social, en la cual se está promocionando como yo me creo un animal. Entonces, puede que haya efectivamente un problema de autopercepción, pero a mi punto de vista la explicación más parsimoniosa, y eso es la explicación más sencilla, es que o tienen deseos de fama y de aparecer ahí en las redes sociales, o que tienen un problema mental que yo no sabría diagnosticar, la verdad.
Pero bueno, la parte controversial es que muchas veces uno no puede decir eso porque si no lo atacan ni siquiera me sé, no es xenófobo, no sé, animalófobo, algún término deben haber inventado por ahí. Eso, discriminador y qué sé yo. Entonces, hay una cosa compleja. Pero a nivel federal no sé si será una cosa real o simplemente una cosa creada así por la imposición social y por la presión que hay ahora de ser alguien en redes sociales o en esta actividad digital. No podría responder más que eso. Muchas gracias, Ana Reyes. Yo tengo otra pregunta que también puede ser un poco controversial. Ahora, no sé si tanto como eso, pero sí es algo que he visto que está muy actual y es esta personificación de los animales. Y creo que nosotros en la actualidad lo tomamos como muy normal y cómo puede eso afectar el propósito de Dios para la humanidad. A lo que me refiero es que, por ejemplo, en la actualidad está muy común que nosotros decimos, o yo lo escucho mucho, esto de que con mucha naturalidad se diga que la juventud de hoy día no se quiere casar ni tener hijos, sino que quieren tener animales. O cuando se tienen animales como mascotas y se les da como una importancia superior. Ahora quiero como que aclarar que yo, si alguien tiene un animalito, yo no lo juzgo, si quieren otra cosita y cosas, no, está bien, o sea, cada cual con lo suyo, pero ¿de qué forma esto afecta al propósito divino que Dios tiene para la humanidad? Que como dice la conclusión, ¿cierto? Nos pone por sobre todo tipo de animales. ¿Y cómo podría afectar precisamente el llamado de Dios para la humanidad? Gracias, hermana. Complicar las preguntas. Sí, yo creo que todos conocemos a alguien que tiene un perrijo, un gatijo, un pajarijo también debe haber por ahí. Yo entiendo muy bien el amor a los animales, el amor a las mascotas, ¿cierto? Yo también tengo mascotas, tengo una gata que es bien especial. Y he tenido montones de mascotas. Pero claro, el problema que viene ahí es cuando las personas deciden no tener una familia propia y quedarse con la mascota. Hay harta información acerca de eso. Nuevamente, una cosa puede ser una tendencia social. Se entiende claramente que tener un animalito es mucho más fácil y más cómodo que tener un hijo, ¿cierto? Tener un gato, tener un perro, por mucho que yo me preocupe por él, le compre ropa, comida hecha con, no sé, alce francés y qué sé yo, sigue siendo mucho más fácil, y estoy hablando de órdenes de magnitud, mantener un animalito que criar un ser humano, ¿cierto? Tanto en cuanto a responsabilidad como en cuanto a facilidad para hacerlo. Entonces, yo pienso que muchas personas simplemente no quieren tener esa responsabilidad, no quieren tener una familia, pero no quieren asumir la responsabilidad de tener esa familia. Me acuerdo cuando tuvimos nuestra primera hija con mi esposa, estando en la clínica ningún problema, pero en cuanto nos entregaron y nos fuimos a la casa, ¿qué hago con ella? O sea, está respirando, porque está llorando, un montón de cosas, es una responsabilidad gigantesca. Después ya con el segundo y tercer hijo uno ya se relaja y sabe que van a seguir funcionando, que no, a menos que se caiga feo no les va a pasar nada. Pero es una responsabilidad súper grande el tener un hijo, el criar un hijo, y una responsabilidad que tiene mucho tiempo. Entonces, una aplicación plausible para mi punto de vista es que me quito esa responsabilidad y tengo toda la diversión, ¿cierto? Porque es una mascota, pero sin muchas responsabilidades. Otra cosa puede ser también por moda, porque una tendencia, ¿cierto? Al igual que un montón de tendencias que van y vuelven. A mí me parece que la parte mayoritaria es eso, de no tener esta responsabilidad. En cuanto a
eso con el plan de Dios, bueno, evidentemente se contradice con el plan de Dios, porque el plan de Dios es que tengamos una familia y a esa familia nosotros le enseñemos acerca de la existencia del Creador, pero no sé cuánto en magnitud, cuánta gente ha asumido esto. Por supuesto es súper vistoso porque uno los ve ahí con los perros con falditas, con zapatitos, con jogging, qué sé yo, pero no sé realmente qué tanto afectará. No sé si la humanidad se va a extinguir porque nadie va a tener hijos. La verdad no lo sé, no tengo respuesta ahí. Sí, claramente es contrario, digamos, a las enseñanzas del Señor, pero no sé. Hermano, ¿qué me estás diciendo aquí? Algo cortito, súper cortito. Bueno, sí, como decía el hermano Reyes, hay altas tendencias en las que justamente los jóvenes no quieren, por evadir la responsabilidad, no quieren tener hijos, incluso por no contaminar el planeta. Entonces hay varias tendencias por las que se están guiando para no formar una familia y estar solo, desarrollarse profesionalmente también. Y esto hace pensar mucho de lo que dijo la hermana Carolina. Es súper importante saber cómo actuar yo con sabiduría, con inteligencia. Y uno de los proverbios lo menciona, y se lo voy a leer, dice, Proverbios 9:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el primer paso para obtener la sabiduría es el temor de Jehová, o sea, eso es como la base. Y para ello nosotros tenemos que guiarnos por la palabra del Señor. Entonces ustedes como jóvenes no se tienen que guiar por las tendencias, sino justamente por la palabra del Señor. El libro de los Proverbios, por ejemplo, es un manual, pero súper importante para comenzar a entender qué es lo que quiere el Señor de la juventud, qué quiere de mí. Nosotros ya somos adultos, pero ustedes están jovencitos y van a tener que tomar muchas decisiones. Entonces lo importante es que ustedes puedan tomar esas decisiones, pero guiándose la palabra del Señor. Y eso nos va a hacer a tener éxito en el espíritu, en la vida espiritual. Y eso es súper importante. Eso sería. Gracias, hermana. Creo que estamos en el tiempo.